Voy a hacer un pequeño recuento de lo que alcancé a mirar de los otros videos. Vamos a ver negocios internacionales, aquello que nos enlaza económicamente, donde tenemos apertura con otros países, otras culturas, otras formas de ver el ámbito económico. Está el tema de globalización, un tema bastante denso, profundo, que nos invita a mirar desde otra óptica la parte mercantil, la parte de tratados, la parte de acuerdos que uno inicia desde un país hacia otro, rompe fronteras y empieza a hacer apertura a nuevos mercados. Es lo ideal de las economías, aún quedan unos tres países un poco muy cerrados, uno sí totalmente cerrado como es Corea del Norte. Los demás se han ido abriendo, entienden que se necesita uno de otro. Quiero que hagan una reflexión con respecto a nuestra apertura económica. Nosotros hace casi ya 20 años que la hicimos, en el 92, 20, casi 30 años. No nos ha ido del todo mal, pues no ha sido exitosa porque se ha hecho ajustes, pero ahí vamos, vamos andando. Eso funciona y está bien. Los negocios internacionales tienen un amplio camino que recorrer y vamos a hacerlo entre todos. Yo les traigo la parte documental y quiero que la discutamos luego. Preguntas todas las que quieran. Hoy vamos a ver los bloques económicos. Vamos a ver los más grandes y luego vamos a ver los pequeñitos. De los más grandes, bueno, están los bloques económicos que ya les voy a decir qué son. Les regalé esta frase. Los negocios conectan el mundo conecta vida y la vida es un grandioso negocio. ¿Qué hacen los grandes bloques económicos? Son organizaciones internacionales que agrupan un conjunto de países con el objetivo de obtener ¿Sí se escucha? beneficios mutuos de comercio exterior y en general de materia económica, eh, tratando de beneficiar ampliamente la parte económica. Los países no tienen que tener ningún motivo político, solo tienen que tener el motivo de la voluntad y del crecer económico. Vamos a arrancar entonces con uno de los bloques económicos más importantes, más nombrados, que más eco hacen y que son ejemplo para todo el mundo. Ahí sí en realidad es para el mundo. Entonces vamos a hablar de la Unión Europea. La Unión Europea nació a finales del año 49, 1949, 1950, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y cuando las economías quedaron muy débiles, muy fracturadas, con una necesidad amplia de lograr una paz y un entendimiento. Las guerras no dejan nada bueno, así como una contienda, pues tampoco fue fácil para el mundo en general recoger la gente que perdió, eh, mucha economía que se decayó, una depresión una depresión económica que afectó el desarrollo de los países y efectivamente no crecieron en este ámbito. A raíz de eso, también había un paso de carbón y de acero que necesitaban eh, congeniar y articular para que se vendiera y empezaran a surgir y ser prósperos. En ese orden de ideas hubo una iniciativa de países muy fuertes económicamente que se ubican en Europa. Entre ellos son los primeros 7 que arrancan: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, que eran los llamados Holanda. Ellos inician un proyecto económico, social, eh, pretenden obtener una estabilidad en una época en donde la guerra había imperado, los desacuerdos, muchas muertes, pérdidas irreparables y una política única en el mundo quería que los rigiera. Primer mandato de la Unión Europea: ser de paz, pretender buscar la estabilidad económica para que todos los países pudieran empezar a surgir.
Inicialmente la Comunidad Económica Europea está conformada por 28 países, pero quiero recordarles que el año pasado, el 30 de enero del 2019, se firmó el acuerdo Brexit como aceptado. ¿Qué es Brexit? Como sus siglas lo indican, Bre de Bretaña y Exit salida. La salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Vamos a decir Gran Bretaña porque eh, está el Reino Unido y el Reino Unido está conformado por Escocia, Irlanda, Gran Bretaña y me falta uno. Gran Bretaña, Irlanda, Gales. Escocia y Gales. Gracias. Ellos cuatro son los que hacen parte del Reino Unido. Hasta el año pasado, 2019, Irlanda aún no había dado un paso porque ellos tienen un tema religioso muy importante que afecta a todo el Reino Unido. Recordemos un poco qué es el Reino Unido. Es un reinado donde todavía hay unas monarquías, donde todavía hay una reina, dueña de muchos terrenos, pero que designó a un ministro a que maneje la economía y la parte política de un país, siempre con el visto bueno de la monarquía. Ellos aún tienen sus raíces que jalan hacia países como Canadá, Australia, Francia ya se liberó completamente, pero tienen una bandera que es la libertad y la independencia, y ellos querían hacer esto económicamente posible y dijeron, hasta aquí continuamos nosotros con la comunidad económica. Ahorita que veamos los entes que la rigen, en una gran votación con altibajos y todo, le dijeron, listo, tiene que pagar tanto dinero, va a durar un año esta transición y ustedes pueden ser libres. Vamos a mirar las características que tiene la Unión Europea y por qué esta salida puede o no afectar la economía de un país. Bruselas es la sede de la Unión Europea. Allí es donde están las instituciones, donde se hacen los consejos, como la parte administrativa. La Unión Europea desde su nacimiento creó una moneda única, hoy es el llamado euro, donde usted no tiene que hacer los cambios como lo hacemos cuando cambiamos dólar para viajar a un lado, el dólar austral para viajar al otro, sino que ellos manejan una única moneda que los viajeros, los turistas podemos adquirir con el llamado euro. Con este puedes pagar en todos los países. Tienen una bandera que es de fondo azul con blanco, azul y tiene unas estrellitas amarillas y la izan con mucho honor, con mucho respeto y que genera eh, la unión de la economía. Tienen un himno especial para ellos y el 9 de mayo, porque fue el 9 de mayo de 1950 cuando ellos crearon la Comunidad Europea, lo celebra. Lo hacen como un manifiesto de un acto que hoy tiene a 27 países unidos luchando por tener un ideal económico y se abanderaron en 4 pilares. Ya los vamos a ver. ¿Qué objetivos tiene la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea? Primero, recuerden que fue después de la Segunda Guerra Mundial y era promover la paz, los valores y el bienestar de los pueblos. Promover la paz no es fácil, más en un país como el nuestro que ustedes lo conocen. Sin embargo, ellos, a pesar del quebranto que tuvieron con la Segunda Guerra Mundial, porque hubo países que se afectaron mucho, recuerden que Inglaterra era abanderada con Winston Churchill, el señor Hitler de Alemania pues fue el que alborotó todo el panorama, y de ahí para abajo hubo aliados de un lado y aliados del otro, pues no es fácil volver a decir vamos a vivir pacíficamente, vamos a querernos, todos vamos hacia un norte, pero lo han hecho, lo han logrado y hasta el día de hoy no ha vuelto a haber el roce. De hecho, se dio a través de estos años la caída del muro de Berlín que separaba las Alemanias, lo hizo ya como una gran unidad y otros países se fueron adhiriendo que nosotros no los escuchamos mucho, pero que también son importantes, Croacia, Eslovenia, los Países Bajos, Normandía, toda la región de arriba de Noruega, y esto ha hecho que
si haya bienestar entre los pueblos, si haya paz y si haya tranquilidad. Tiene unos valores que son muy fuertes, que son muy defendibles, son respetables y que ellos los hacen y los denuncian, que es el respeto a la dignidad humana. Nosotros nunca podemos olvidar que la dignidad humana está en la diferencia de la raza, en la diferencia de las creencias religiosas, en la diferencia de la creencia política. Ellos hacen un respeto genérico por todo ello. Hacen otro llamado a la libertad de las ideas, la libertad de no estar intramuralmente en algún lado como un esclavo, por ejemplo, no estar preso, pues a menos que haya cometido algún delito, pero la libertad también de movilizarse, de compartir, de estar interactuando con otras personas. A pesar de que allá hay monarquías en Polonia, en Grecia, pues hay también una democracia, porque los países no están liderados por un monarca, sino, o un rey, sino que ellos nombran y designan a sus ministros o a las personas que van a llevar esto, generando democracia en sus países, y creo que la democracia es una de las figuras políticas más respetadas y usadas en el mundo. Nosotros en Colombia somos un país demócrata donde tenemos la oportunidad de elegir, bien o mal, pero podemos elegir. Está también el tema de la igualdad para mm, mantener las cosas, igualdad en la opinión, igualdad en la creencia, igualdad en general. Cualquiera que entra a uno de estos países va a ser tratado con igualdad, porque ellos dentro de sus cuatro apéndices eh, tienen muy claro cómo debe ser este tránsito. Está también dentro de sus objetivos el Estado de Derecho, que se combina con el respeto de los derechos de las personas, de la democracia, de las fuentes políticas y religiosas y el de los derechos humanos, inclusive los que pertenecen a minorías. Son una comunidad incluyente. Cuando digo incluyente es que aceptan todo tipo de personas discapacitadas, personas de diferentes etnias, personas con diferentes religiones. eh, la parte, aunque no parezca, ya también hay mucha parte indígena, las personas, como les digo, de diferentes etnias y color. Esto hace que sea más fácil la situación porque a veces nos enredamos poniéndole trabas a donde no hay. El compartir, el que otro se sienta mal ya es un tema individual, pero como unidad todos vamos por un objetivo claro y ellos se basan en el respeto de valores. Aquí están las cuatro libertades de las que les estoy hablando, que es la bandera de la Unión Económica. Los miembros de las los voceros de las cuatro libertades, lo que proponen y lo que nunca podemos olvidar es que persiguen. Las cuatro libertades es la libertad del tránsito de personas, de bienes, de servicios y de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos los países de la Comunidad Económica Europea, cualquiera puede trabajar en cualquier país sin necesitar un documento. Con un solo documento que le haga pertenecer a uno de ellos, está en una de las libertades. Puede movilizar bienes, puede comprar mercancía y no tiene que pagar aranceles, ni importar ni exportar, sino que los puede movilizar entre países sin ningún problema. Los servicios, puede prestar asesorías, puede ser abogado, puede ser consultor, no tiene la más mínima impedimento para que no pueda trabajarse libremente con un servicio. Los vehículos, el transporte público, todo lo que sea interconectado entre países tiene libre tránsito, no tiene ningún impuesto ni ningún permiso especial, nada que lo detenga. Y obviamente la parte mercantilista. Yo puedo comprar y vender sin ninguna restricción, sin incumplir, sin ningún tope, sin ningún mínimo, eh, todo lo lícito. Todo esto lo puedo hacer porque ellos abanderan las cuatro libertades de la Unión. Es importante que nosotros tengamos claro estas libertades porque podemos comprender y entender para qué fue creada inicialmente la Unión Europea, para la paz, propender la paz basado en valores con cuatro libertades.
Es un tema muy bonito que los estoy invitando a que lean acerca de la Unión Europea. Hay mucho material, hay mucho tema y importante que lo aprovechemos. ¿Qué entes rigen la Unión Europea? Son 7, cada uno tiene, digamos, su ideal, para qué sirve y cómo está conformado. Cada uno de los entes me indica una razón de ser de ellos. Qué pena, me cierran el micrófono que está abierto. El primer, el primer ente, el Parlamento Europeo. Yo sé que todos han escuchado hablar de este tipo de entidad, es donde están los diputados. Ellos son elegidos y representan a los ciudadanos de Europa. Ellos tienen toda la potestad de generar leyes para la comunidad, tomando en cuenta cada acto que aprueben debe ser basado en igualdad. Entonces ahí sus decisiones vienen a ser conjuntas. Después del Parlamento o paralelo a él está el Consejo Europeo. Allí sí es donde se decide y donde su función principal es darle un impulso político en cuestiones de establecer las prioridades que tiene la Unión Europea. Voy a ponerles un ejemplo. Dentro de este marco, ahorita hace poquito que ingresó Croacia, ellos tenían que definir, tenían que decidir, tenían que reunirse porque son la alta esfera, por llamarlo así, someterlo a debate y tener una política bajo la cual argumentan por qué sí, por qué no. Ellos mismos fueron los que eligieron y definieron si el Brexit se aplicaba o no. Le pusieron unas condiciones, la Gran Bretaña aceptó, está de acuerdo, se dan unos tiempos, como comuníquese y cumplas. Así fue que actuó el Consejo Europeo. Es un órgano muy importante, de mucho respeto, y recuerden, usted está en Bruselas. Luego viene el Consejo de la Unión Europea, y este sí está representando los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Es decir, hay 27 miembros. Allí es donde se elige la presidencia, que debe ser rotatoria, que no se debe repetir, para que pues todos tengan la participación. Aquí hubo un tratado, el Tratado de Lisboa, que fue que eligió un trío de presidencias para que vayan pasando una y otra y todos los 27 países puedan llegar a acceder en un momento dado al tema de ser presidente. Luego está otro ente que es la Comisión Europea o el Colegio de Comisionados, que también representa muchos intereses de la Comunidad Europea como un órgano ejecutivo. Ellos son los que supervisan y ejecutan las políticas y son los que les corresponde de manera exclusiva un parlamento y una comisión nombrar los miembros gubernamentales nacionales que van a participar en él. Esto llevó 4 entes. Luego vienen 3 no menos importantes, sino que ya no tienen tanta envergadura, que es el Tribunal de Justicia Europea, pues que es la parte jurídica, la estructura legal de la Comunidad Europea. Está el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de supervisar y controlar que la parte administrativa y y las finanzas pues funcionen adecuadamente, como una empresita. Alguien tiene que echar ojo a ver a quién se contrata, quién limpia, quién hace, cómo muevo el dinero, quién paga, de dónde entran mis fondos y los administra. Y por último, el Banco Central, que es el que pues, rige toda la política monetaria. Digamos que ahí estamos encerrados en una política del euro y ellos son los que toman la decisión de, con los países que involucran, cómo manejar su dinero entre esos países de los cuales hacen parte. Luego viene otro bloque súper interesante, un bloque que llama la atención, no menos importante, vuelvo y les digo, porque los 3 bloques son grandes, los grandes. La Unión Europea, Norteamérica y Japón. Y luego vamos a ver unos más pequeñitos, pero que también mueven la economía del mundo, porque son unas potencias que manejan mucho dinero,
manejan productos y servicios, pero sobre todo manejan relaciones. El tema de negocios internacionales está basado en mucha parte del networking, de cómo me relaciono yo entre unos y otros para generar nuevos negocios. Más adelante vamos a ver cómo funcionan las ferias, realmente cuál es su finalidad, una rueda de negocios, a dónde me lleva y por qué es importante que yo interactúe con otros países. Que gana, siempre voy a hablar del país, que gana el país, que cómo crece y cómo se identifica. A pesar de uno ser pequeñito, pues ya es reconocido. Puedo meter mi dinero, el dinero de mi país, a la bolsa de valores y lo hago a través de los inversionistas. Y esos inversionistas son los que pertenecen a la economía de un país. Puedo hacer tratados. Los tratados no los hago solo para beneficiar a X o Y Pepito, para beneficiar a todo un país y una comunidad. Y también tengo que ver cómo me protejo. No es que me vayan a coger a bomba o a tiros, pero tengo que proteger lo que yo tengo y cuido, como en mi casa yo protejo lo que voy comprando porque me ha dado esfuerzo. Asimismo, los aranceles son los que nos ayudan a proteger nuestras cositas y a ponerle restricción a los demás antes de que salten la puerta e ingresen. Todo eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir argumentando. Entonces vamos con el otro bloque, el bloque de Norteamérica. Inicialmente este bloque estaba solo entre Canadá y Estados Unidos. Ellos lo firmaron en el año 1988. Es otro acuerdo. Los acuerdos que se hacen son básicamente para permitir la libertad del comercio entre los países, para que se puedan ayudar. En 1990 fue incluido México. México hace parte del acuerdo del bloque de Norteamérica. Hoy se llama el TLCAN, que es el que incluye a Canadá, México y Estados Unidos, o llamado NAFTA. Ellos son ahora un trío que arrancó realmente a funcionar en el 94, mientras pulían las políticas, mientras ajustaban las riendas, mientras miraban realmente cómo era que iban a arrancar. ¿En qué consiste y cuáles son las características de este bloque? Inicialmente pusieron un plazo de 15 años para la eliminación total de las barreras aduaneras entre los países, no de personas. Eh, Estos 15 años, pues obviamente ya han pasado y lo que hicieron fue que al tratado le dieron otras largas para que continúe, siga vivo, siga en vigor. ¿Qué pasa? Que con el gobierno del señor Donald Trump se detuvo mucho los procesos de tratados, pues porque a él no le interesaba sino que el beneficio fuera para Estados Unidos, pero había que respetar esos tratados. Entonces detuvieron un poco las políticas que lo iban a ampliar, que lo estaban rigiendo, y ahora con la llegada de Biden, pues se ha mejorado mucho. Él volvió a incluir muchas figuras y muchos acercamientos con otros países, negocios, tratados que se tenían como en un stand-by. De hecho, volvió a ser parte de la Organización Mundial de la Salud y del tema de París. Son temas que hay que revisar poco a poco porque son de política internacional que afectan los negocios internacionales. De otra característica de este bloque norteamericano es el retiro de las restricciones de varios países. Por ejemplo, los vehículos de motor y las piezas de estos, las computadoras, los textiles y la agricultura. Dentro de las características de este tratado está que Estados Unidos le cede, le vende a un precio mucho menor aquellos vehículos automotores que ya van saliendo como, digamos, si estuvieran de moda de colección, que ya cumplen un ciclo para que el mercado mexicano, aquellos que no tienen muchos ingresos, puedan acceder a un vehículo de movilización. Las computadoras, pues México ahí tiene un inconveniente y es que no tiene mucha fortaleza en el tema tecnológico. Entonces Estados Unidos es muy grande en tecnología
Y cuando hablamos de tecnología no hablamos del celular y del computador, hablamos en genérico de todo, de las maquinarias, de los estudios que se hacen para hacer patentes, de todo el desarrollo que hay para que obtengan mejores ganancias las empresas, las industrias, y todo esto pues a México lo afecta. Canadá sí, pues va sobrado el lote. Canadá es un país muy próspero, un país, el segundo país más seguro del mundo, porque no hay violencia, no hay ladrones, porque el Estado les protege mucho, los ayuda, los incentiva. Sin embargo, ya entró en esa desafortunada coyuntura que empiezan a tener los países más viejos, y es que hay poca gente trabajando para producir para los que vienen en camino. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay mucha gente vieja y poco joven trabajando, por eso los llamados a trabajar tienen que ser de ciertas profesiones con sus familias que vengan para acá, pero no familias de 70 y 80 años, de 50 y 60, no, papá, mamá entre 25 y 35 años, que empiecen una vida con pequeñitos de 2 3 5 7 años, para que crezcan, se formen, porque estos de 25 y 30 van a trabajar ahorita por los viejos que ya hay, y los chiquitines van a empezar a crecer por esos papitos que entraron. Es un país que tiene unas garantías de estudio, de desarrollo profesional, eh, amplias y grandes. Tiene una única desventaja y es muy chiquitica: el clima. Hace mucho frío, entonces están divididos en cinco áreas, como cinco secciones. Yo sé que ustedes han escuchado Alberta, está toda la parte de Toronto, la parte de donde queda la isla del Príncipe Eduardo. Ahí se me olvidaron las otras dos. Bueno, ellos al dividirse así, lo que han hecho es interrelacionarse para que puedan ser muy buenos desarrolladores. En todas partes de Canadá hay beneficios. Ellos manejan muchos túneles para evitar el frío, entonces el comercio es casi que subterráneo de túneles. Mantienen siempre las salas abiertas para la economía de todos. Canadá es muy grande en personas y muy grande en territorio, y eh, tiene descendencia. Yo les dije que al principio Francia había conquistado Londres y había conquistado una parte de Canadá, por eso las raíces francesas aún se conservan. Hay una gotica de Francia también en Estados Unidos, en la parte de Filadelfia, que conservan su estilo francés, lo mismo que abajo en la parte de donde hubo el tsunami. Bueno, luego les comparto cómo se llama. Estas características de Norteamérica y de Canadá ayudan a que México y Estados Unidos puedan tener desarrollos comerciales, porque Canadá, su gran producción está en todas las piezas de motor. Vuelvo y les digo, esto lo que pretende es un intercambio comercial con unos aranceles muy disminuidos para que puedan tener negocios y prosperar. No solo es un país que me venda y el otro que compre, no, es mutuo. Usted me vende, yo le vendo, usted me recibe, yo le recibo. El bloque americano también quiere proteger los derechos de propiedad. ¿Quién hace qué? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo hacemos para que no se vulnere? eh, Hubo una cláusula clave, que era la eliminación de restricción de inversión entre los tres países. Entonces se eliminó y ahora sí pueden hacer sus inversiones como quieran, en los montos que quieran y del producto que quieran. Eh, el tratado le trajo muchos beneficios a la economía de México. El problema es que México no tiene el desarrollo potencial que tienen Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, nunca le han dejado de apoyar y ayudar a los mexicanos.
dentro de las cosas que se hacen bien. Porque si siguen incumpliendo, que no son todos, pero si el gobierno se compromete, es el paso de inmigrantes hacia Estados Unidos. Hay que entender que es como si alguien todo el tiempo estuviera entrando por la ventana de nuestra casa y quedarse a golosearse nuestra comida y nuestras cosas, así deje una monedita, porque nosotros tenemos lo suficiente para nosotros, pero aún no hacemos tanto potencial para que otro venga. Hay que mermar y hay que mirar, ahorita con Biden, mirarán cómo van a hacer ese tema de los migrantes. Y lo otro es que este tratado, este bloque, le permitió enfrentarse a unas economías como la de Japón y de la Unión Europea, porque era una competencia muy fuerte y muy dura, en especial la de los japoneses, es que los japoneses son arrolladores. Ellos en temas de economía, en temas de productividad, en temas de grandeza y con la globalización, pues sí, arrasan y atropellan y eso que son una pirringa. Es decir, que entre poquitos sí se puede, no hay que ser tan gigante y tan grande para ganar las batallas. ¿Cuáles son los objetivos del bloque Norteamérica? Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y servicios entre las partes. Cuando digo trilateral es porque están los tres países envueltos en esa eliminación de obstáculos. Promover las condiciones de competencia leal. Si sigue habiendo contrabando, se desbarata el tratado. Entonces ellos se curan mucho en salud y siempre piden que esa competencia sea lo más transparente y clara posible para que funcione. Aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes. En cada uno hay que tener actividades de inversión y por eso en la anterior les mencionaba que lo eliminó las restricciones. Ahora todos pueden hacer inversión. Proteger y hacer valer de manera adecuada los derechos de propiedad intelectual en el territorio en donde se genera, donde cada una de las partes lo hacen efectivo y lo hacen eficiente. ¿Quiénes administran y vigilan el bloque Norteamérica? Ha nombrado varias comisiones. Una es para la que haya libre comercio y se cumpla, que se movilice los productos y servicios que quedaron en los acuerdos, que mutuamente estén generando importación y exportación para que se cree la evidencia de que el tratado sirve y funciona. De México a Canadá, de Canadá a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, así van a rotarse los tres. Si ellos entre tres lo están logrando y pudiendo, y si 27 de la Unión Europea pueden, pues otro bloque que se haga, así sea con dos o con tres, va a funcionar porque ya tenemos que sí se da, pero hay que ser juicioso, hay que ser perseverante, hay que tener claridad y sobre todo tenemos que tener muy buena gama de productos con los cuales movilizar. Otro ente que maneja aquí es el grupo de coordinadores del TLC, que ayuda a que el acuerdo se mantenga vigente, organizado, así como los grupos de trabajo y los otros comités. Hay un secretariado que es el que toma las decisiones, que es quien guía a este tratado de estos tres países para que a nivel internacional también genere tratados con otros países que los vamos a ver más adelante. Y están las comisiones para la cooperación laboral y la cooperación ambiental. Tengan cuidado con la cooperación ambiental. Hoy, y yo sé que muchos han escuchado de parte del PNUD, el de la Organización de Naciones Unidas, los 15 principios sobre los cuales ellos están liderando el proyecto ambiental. Puede que a muchos les resbale y les pase derecho, pero es importante y es interesante que seamos parte de él y lo podemos hacer de manera muy discreta. Ellos pretenden cuidar el agua, cuidar a los niños, la niñez por encima de todo, que ningún niño trabaje,
el maltrato a la mujer, básico sobre todo donde hay tanto feminicidio, el cuidado de la naturaleza, del clima. Vamos a ir adentrándonos para que nos envolvamos y nos hagamos parte de una comisión de cooperación ambiental nuestra, que sea una raicita del PNUD de los Estados americanos y que podamos aportar una gota para que el ambiente también sea bueno. Con la pandemia se le dio una oportunidad al medio ambiente, se limpió mucho, los animales pudieron salir un poco, realmente los seres humanos somos los que contaminamos más, contaminamos el ambiente al animal y las vidas de otros. Ay, ¿cuáles han sido los resultados actuales del tratado de estos tres países? Estados Unidos le importa mucha energía a ambos países. Imagínense Estados Unidos, un país con 307 millones de habitantes. ¿Cómo no va a comprarle energía arriba y abajo? No tiene, allá hay mucho por hacer, hay mucha plata moviéndose, porque ellos tienen una economía expandida por todos los estados, concentrado en unos tres o cuatro de personas, pero al final necesitan mucha energía, mucha agua, bastante agricultura, y sus pisos y sus suelos no dan lo suficiente. Ahí estamos nosotros donde podríamos estar, mande que mande cosas. Nos falta o capacidad de visión de negocio o empaparnos y bien y darle, aunque sí soy consciente, cualquier tema para uno exportar agricultura se complica demasiado que desiste uno. Dice, no, a este paso por ahí en 7, 8 años empiezo a exportar, entonces terminan desistiendo. Eh, la tecnología también es importante que haya sido un resultado porque le permite elevar la productividad de las empresas. Y como les contaba, es donde México pues no la tiene tanto porque no tiene tanta tecnología para hacer frente a las empresas. Entonces, la tecnología hace que se reduzcan bastante los costos y aumente la productividad. Es un resultado interesante de por qué este bloque funciona y funciona de tal manera que es eficiente. Luego viene el bloque económico Japón. Realmente Japón lo que hizo fue unirse con la Unión Europea. Ustedes se imaginan la bomba atómica que se creó ahí. Pues sí, ellos a partir del año pasado, sin esperar la pandemia, porque no han podido despegar con vigor, decidieron hacer un bloque y es el bloque comercial más grande del mundo. Es el bloque más fuerte y más grande donde van a negociar y supera el PIB de Estados Unidos y China. No los incluyeron a esos dos canzones. Ellos decidieron hacerlo con Japón y están esperando resultados que empiecen a prosperar en el 2021. La razón porque es que el año pasado las economías de todos los países estuvieron muy débiles, muy quietas, muy recogidas y no ha podido echar a andar para saber cómo les va a ir con este nuevo bloque. Fue firmado en el 2018 y fue aprobado, ¿se acuerdan? Por ese ente que les presenté que es el Parlamento Europeo, pero realmente va a entrar entró en vigor en el 2019, pero no ha armado nada porque no le han dado tiempo, no ha podido. Es una zona de libre comercio que abarca más de 600 millones de personas. Ustedes saben que 600 millones es mucho, casi la tercera parte del PIB mundial. Sobre este bloque tenemos que adentrarnos, discutir mucho más, porque Japón es una gran experiencia en la parte de negocios internacionales, en la parte comercial, en la parte de relaciones. Hay que aprender realmente de ellos. Nosotros, eh, así no lo hagamos, lo vamos a conocer cómo se negocia con los mercados japoneses. Hasta acá viene la presentación. Ahora